Lección número 1. ¿Iglesia en casa o iglesia doméstica? Por lo que se refiere al establecimiento de la iglesia por Jesús, Él es el fundamento y roca principal, según lo dicho por Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió a Pedro: sobre esta roca, o sea, la confesión de Pedro, edificaré mi iglesia. Mateo 16, 16b, 18a. Asimismo, el apóstol Pablo manifiesta: pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Primera de Corintios 3:11. Además, el apóstol Pedro enseña: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este Jesús es la piedra, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Hechos 4:11-12. Así pues, ni local, ni templo, ni jerarquía, ni líderes humanos salvan. La salvación solo viene a través de Jesús. Por otra parte, Esteban corrige a escribas y fariseos diciéndoles: Moisés edificó tabernáculo y Salomón edificó casa para Dios. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta Isaías, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mis manos todas estas cosas? Hechos 7, 44 al 50. Es decir, ni local ni templo son morada para Dios. El templo de Dios es el cuerpo del ser humano. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios 6, 19-20. El cuerpo y el espíritu son el lugar donde Dios mora y el creyente adora y hace culto glorificando a Dios. En otras palabras, la adoración no es en un local o un templo, es en el cuerpo y el espíritu del ser humano, que es donde verdaderamente habita Dios. Así pues, Jesús le dice a la samaritana: créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Juan 4, 21b, 23 al 24a. En efecto, Pablo ruega que, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12:1. En otras palabras, la adoración es en nuestro cuerpo y nuestro espíritu como verdadero templo de Dios, en cualquier lugar. También los primeros cristianos se reunían en las casas, partiendo el pan en las casas. Hechos 2:46. Este pan se refiere al de la cena del Señor. Por otro lado, tenemos ejemplos en el Nuevo Testamento de que en las primeras comunidades cristianas tenían la asamblea en casas. Un ejemplo evidente es el de la iglesia en la casa de Aquila y Priscila. Con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. 1 Corintios 16, 19. Además, saluda a los hermanos que están en la Odisea, a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Colosenses 4:15. Asimismo, a la hermana Apia y Arquito, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Filemón 2. Por otra parte, las iglesias que son nombradas en el Nuevo Testamento estaban compuestas de asambleas en casas que formaban la iglesia de cada ciudad. Giari 2014 expresa: en la iglesia primitiva no había edificios de iglesias. La iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo, celebraba la Eucaristía reunida en hogares privados. Hoy día se llamarían iglesias domésticas, pero los cristianos de aquel tiempo se consideraban la iglesia y el lugar donde se reunían era la casa de alguien. Conviene subrayar: prácticamente todos los eruditos del Nuevo Testamento están de acuerdo en que durante al menos 200 años la mayoría de los cristianos se reunían en casas particulares. La iglesia local, la congregación a la que pertenecían los primeros cristianos, era una reunión en un hogar. Esto es enseñado por Giles 2010.
Jesús enseña, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Es más fácil que la iglesia se multiplique en hogares que en locales y templos. David Watson, 2018, expresa, durante los primeros siglos la iglesia se reunió en grupos pequeños en casas de sus miembros. Significativamente estos dos primeros siglos marcaron el más poderoso y vigoroso avance de la iglesia que posiblemente nunca se ha logrado. Página 1. El movimiento del Espíritu es el que guía, da fuerza y vida a la Iglesia. A través de él, la Iglesia crece y permanece. En definitiva, la roca donde está fundada la iglesia es Cristo, porque Él es el único fundamento y cabeza de la iglesia y medio de salvación para todos los seres humanos. Queda claro lo que dice el Antiguo Testamento y lo repite el Nuevo Testamento, que Dios no habita en templos ni locales hechos de manos de hombres. Dios sí habita en el cuerpo y el espíritu del ser humano, que es su creación y le pertenece, y es allí donde se hace el culto racional, agradable a Dios, y donde se hace la verdadera adoración sin definir un lugar determinado. Gracias.